Bueno, buenos días a todas y todos. Es para mí un placer y un honor y una responsabilidad estar en este momento aquí con tantos amigos, amigas, personas importantes que me han precedido en el uso de la palabra y con el encargo de enhebrar algunas reflexiones acerca del valor de la comunitaria. Por lo tanto, agradecer a todas los que habéis hecho posible este encuentro y esta asistencia, este lugar. Y yo quiero presentarme. Mi presentación no quiere ser nada formal. Yo soy una médica de familia que pertenecí a la primera generación de residentes de medicina familiar y comunitaria del Estado español. Voy a jubilarme dentro de un mes y este momento que se presta a los balances y a la síntesis es desde ahí que yo me coloco ante ustedes para hablar del valor de la comunitaria. Las personas que me han precedido en el uso de la palabra, el ministro de Sanidad, han hablado y reforzado muchas de las cosas que todos quienes estamos aquí pensamos y creemos sobre el valor de la atención primaria, su necesidad, sus necesidades que deben ser prontamente atendidas, las necesarias colaboraciones y trabajo conjunto de todas las profesiones, de los profesionales que trabajamos en atención primaria, enfermería, medicina, trabajo social, fisioterapia, matronas, por supuesto, y señalar que la colaboración intersectorial, lo sociosanitario y la participación de la comunidad en sus distintos, modos y cauces son esenciales, están en el ADN de lo que fue la conferencia de Alma-Ata hace ya 40 años. Pero, sin embargo, yo considero que el valor de la comunitaria, yo no he venido aquí, sinceramente, a hablar de ese valor, porque todos ustedes lo conocen. Yo creo que, más bien, los valores de la comunitaria están en juego. Y esto tiene que ver con cómo ha sido el desarrollo de la atención primaria que realmente ha sucedido en estos 40 años, desde que hace este tiempo se empezaba a pensar cómo serían los centros de salud, que en el año 84 fue el decreto de estructuras básicas, y todo lo que ha venido pasando con nuestras sociedades, en nuestros colectivos, en nuestras comunidades y nuestros centros de salud en todo este tiempo. Pero tengo que decir que ha habido vacíos teóricos, metodológicos y prácticos en la implementación real de la concreción de esta conferencia, de estas ideas a la práctica real. Y por eso creo que los valores de la comunitaria están en juego, porque hay fuerzas poderosas que van en otra dirección y que es necesario, si estamos aquí reunidos para pensar estrategias, para llenar de contenido ese marco estratégico y esa estrategia que quiere orientar la atención primaria que tenemos, que es la que tenemos, y ahora hablaremos un poquito de cómo está, a la comunitaria, es necesario contar con todo ello, aunque complejice nuestra manera de verlo, y en esto es lo que yo me quisiera ocupar en este tiempo que tengo con ustedes, vosotras y vosotros. No. Sí. Me voy a saltar todas las diapositivas que había preparado con respecto, porque además las personas que me han precedido las han planteado, estamos todos de acuerdo y no quiero gastar minutos en ello. Lo que es la promoción de la salud, los puntos clave que tiene que ver con las condiciones sociales y modificarlas, los determinantes de salud, que la participación es esencial desde muy diversos cauces, la archiconocida diapositiva, imagen de cómo en la Carta de Ottawa, que vino después de la conferencia de Alma-Ata, tratando no de influir en el sistema sanitario, sino de influir por fuera del sistema sanitario y tocar los determinantes sociales, los entornos, y insistirnos en unas políticas públicas que hagan posible la salud. Y claro, eso tiene mucho que ver con lo social, pero es que lo social pues tiene otras inercias, y en esas inercias pues estamos
en el día a día. Como también se ha nombrado, no quiero venir aquí a hacer una reivindicación de las necesidades importantísimas que tiene la atención primaria para no perder sus señas de identidad, para no parecerse a los cupos de medicina ambulatoria que yo he conocido antes de la reforma de la atención primaria, que significaron la apertura de los centros de salud, con determinadas condiciones de trabajo, de masificación. Es dudoso que se pueda hacer atención primaria y es importante que sea señalado, aunque no sea el objetivo de lo que yo quiero tratarles. Un compañero habla de la larga noche negra de la atención primaria. La primaria está débil, desfinanciada, hay dificultades para la renovación profesional, a los residentes no les gusta mucho lo que ven en los centros de salud. Hay desánimo, frustración y desgaste. Desde luego estamos aquí quienes apostamos por lo comunitario y otra muchísima más gente que nos está apoyando, pero la atención sanitaria tiende a ser enfocada en lo individual y solemos estar bastante encerrados en nuestras consultas y de espaldas a la comunidad y a lo social. Estoy hablando, por supuesto, de realidades muy genéricas. Así que creo que es necesario que cambien mucho las condiciones de financiación y sobre todo de recursos personales para que se puedan llevar a la práctica todas estas ideas en las que todos coincidimos. Y les pongo esta diapositiva, no desde luego con el objetivo de que ustedes la lean, está tomada del blog de Salud Comunitaria de Rafa y es excelente para que veamos toda la complejidad, se la pueden ustedes imaginar, de lo que entra en una consulta diaria de cualquiera de nuestros profesionales que trabajamos en primaria. Lógicamente nos llegan enfermedades agudas, en estos tiempos en los que estamos de invierno, están todas las reagudizaciones y todas las enfermedades crónicas, cada vez se viven más años y hay más años de mala salud y, por supuesto, los servicios sanitarios tenemos que dar respuesta a todo esto. Pero también hay otros malestares que nos entran en la consulta y esta diapositiva los muestra muy cotidianamente, que hunden sus raíces en cómo es la vida, en lo social que nos da lugar y es importante para entender qué es eso de la orientación comunitaria, lo que yo querría poner un poquito de mirada. Porque si decimos que son importantes los determinantes de la salud, si decimos que tenemos que tenerlo en cuenta, la orientación es tenerlo en cuenta, es saber pasar consulta y hacer otras actividades teniendo en cuenta lo social o bien, por el contrario, hacerlo de espaldas, sin contar con lo social y atender más bien individualmente, lo he puesto en un gráfico como con un eje vertical, que la orientación sería como la mirada, el cómo dirigimos nuestra mirada para comprender los problemas que nos entran a la consulta. Y esa mirada puede ser más comunitaria o más individual. Sinceramente, creo que hoy privilegia la mirada individual. Evidentemente, la primaria es enormemente rica, enormemente compleja, nuestras profesiones y nuestras prácticas también lo son, y hay muchísimas otras cosas por las que está claro que apostamos. Pero habría que hacer como un esfuerzo y por eso es tan importante las estrategias de formación, y ahí hay mucho que hacer, que se puede hacer desde estas administraciones, para que esa mirada comunitaria vaya siendo más general y menos infrecuente. Y por otra parte está el ámbito, que serían los lugares, los escenarios en los que actuamos y que, como luego veremos, hay ámbitos más individuales como la consulta, que son, por supuesto, absolutamente imprescindibles, ámbitos grupales y comunitarios. Entonces, está claro que estamos de acuerdo
en que lo comunitario es no olvidar que las personas estamos, vivimos y somos determinadas por un medio social. Pero resulta que estamos en un medio social que tiende a invisibilizar las causas sociales y estructurales de lo que sucede y más bien pone el acento en las cuestiones, en los aspectos individuales. Entonces, me parece muy importante señalar aquí a ustedes esta contradicción. Yo no les voy a decir hoy, estoy segura, nada que no conozcan ustedes, pero quiero establecer algunos nexos, algunas relaciones que me parecen muy importantes y están resumidas en esta diapositiva. Claro, esto tiene que ver con unas tendencias que son consecuencias de distintos orígenes. La primaria en los años 70, cuando se formula, es influencia de un pensamiento profundamente anclado en la salud pública, en lo que se llamó medicina comunitaria, una práctica muy centrada en las necesidades de la población. La comunitaria, por supuesto, no nació de la medicina, nació de las ciencias sociales. Yo me encantaría tener el tiempo, tengo mucha presión y mucho miedo a que no me dé tiempo de decir todo y que me cierre. Sería estupendo que pudiéramos hablar de los precursores, de todos aquellos que han enriquecido el conocimiento, o sea, la teoría, el método y la práctica, para tener una visión integral. Esto que nosotros decimos en las conferencias como si fuera tan fácil, pero eso tuvo que gestarse. Y la orientación comunitaria, y que esto nos dio a los profesionales de salud unas impresionantes perspectivas, y eso no vino de las ciencias del cuerpo. Las nuevas visiones en salud mental, la investigación, acción, participación. Por supuesto, estos conocimientos se han vertido más en los currícula de enfermería, de trabajo social, que en los propios nuestros, que tenemos todavía en pregrado unas carencias enormes que solventar. Y otra cosa también son la limitación, el conocimiento que tenemos desde hace un montón de años de que por más que crecieran los recursos sanitarios y la tecnología sanitaria no mejorarían los niveles de salud. Entonces, esto nos dice que son necesarias otras prácticas, otras disciplinas y otras estrategias diferentes. Y Juan Irigoyen nos ha explicado que la primaria en España ha sido condicionada por unas fuerzas de dirección antagónica que coincidieron en un momento histórico particular en el final del franquismo, que son fuerzas globales, por eso las represento ahí en el centro de la diapositiva, pero que en España influyeron en un momento muy particular, porque en España no habíamos tenido un estado del bienestar en el franquismo. Estas corrientes que represento en esta flecha del salubrismo, de Alma-Ata, de lo comunitario, de la integración de lo psicológico y lo social en las ciencias de la salud, impacta en nuestro país cuando se empiezan a pensar y a construir todo el sistema de atención primaria, y fue enormemente, digamos, oportuno porque permitió que se crease un sistema que pivotó en la atención primaria. Pero en ese mismo tiempo se desarrolla una lógica global, que es el neoliberalismo o el pensamiento neoliberal, que es una fuerza basada en una lógica distinta de la construcción de los estados del bienestar. Entonces, aquí hubo como una intercambio de fuerzas, y yo diría que unas han ido más bien en disminución y otras han ido más bien en avance. Y entonces esto tiene que ver con el devenir que realmente ha habido en todos estos años. Hay unos sociólogos, Laval y Dardot, que todo el mundo sabe, quiero decir, que el neoliberalismo tiene que ver con lo económico y con las políticas económicas pero ellos dicen, Laval y Dardot, en este libro, que digamos que lo neoliberal es una nueva racionalidad que impacta en el modo de vida y no es algo puramente exterior a los sujetos, moldea las sociedades, nuestra manera de vivir.
las relaciones que establecemos, y esta lógica ha impactado y ha reconstituido los imaginarios sociales que nos constituyen como seres humanos. Thatcher lo dijo sin disimulos: la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. Cambiar el alma es sustituir la idea del bien común por la de la competencia y identificar el bienestar y la salud con el consumo de mercancías y productos, estimulando el deseo de esos productos en la población y remitir, y esto me parece clave para entender el malestar psicológico que llena nuestras consultas, remitir las determinaciones sociales a cuestiones de éxito o fracaso individual de cada persona. Estas ideas condicionan un malestar subjetivo enorme. Y lo que no es menos grave, invisibilizar y desprestigiar desde esta lógica las relaciones sociales horizontales y las redes y las ideas de solidaridad y cooperación humana, estimulando el individualismo, la competencia y la rivalidad. Entonces, me parece importante que contemos también, por supuesto, contamos también, junto con todo lo que se ha dicho antes y todo lo que ustedes y vosotros y vosotras sabéis y vais a trabajar en el día de hoy, pero me parece importante tener como marco que esta lógica que lleva actuando los últimos 40 años en los que se ha desarrollado la primaria, ha impactado sobre las políticas públicas, sobre la población y sobre nosotros y nosotras como profesionales. Los efectos sobre las políticas públicas, pues todo el mundo sabe, que si las privatizaciones, que si los recortes, que si como la preeminencia de lo privado por encima de la idea de lo público, pero quiero poner aquí, no me voy a extender, lo saben ustedes y ha sido comentado, otros factores que influyen, estos presupuestos que inicialmente ven ustedes que iban parejos en primaria y en especializada, como desde hace mucho tiempo y cada vez más con la crisis han tenido una diferencia grande, porque la tecnología mueve el mercado o el mercado mueve la tecnología, no sé, las dos cosas supongo, y la serpiente cada vez abre más la boca. También hay otros factores, los pongo ahí: el descremado sociológico, la incentivación de los seguros médicos privados, eso detrae recursos que infradotan cuestiones como la salud mental, la primaria, la dependencia, la atención a las desigualdades sociales. No quiero dejar de nombrar algo que me parece clave en cuanto a políticas de salud. En el año 2012, que es la exclusión sanitaria. En el año 2012, 800.000 personas que eran nuestros pacientes quedaron sin acceso a la atención sanitaria. Para mí una situación vergonzosa que el nuevo Real Decreto del 2018, en contra de lo que se piensa, no ha reparado. Están ahora mismo excluidos de la asistencia sanitaria muchas personas en situación vulnerable, incluso embarazadas y menores, personas con enfermedades graves o situaciones de urgencia. Estas personas pueden estar ahora mismo acercándose a nuestros centros de salud y encontrándose en el mostrador, donde no pasan la frontera, que no tienen derecho, y hay personas que ahora están recibiendo altísimas facturas que absolutamente son incosteables para ellas por asistencia prestada en situaciones de urgencias o enfermedades graves como por ejemplo oncológicas. Yo creo que si estamos hablando de políticas públicas y estamos hablando de salud, es exigible la responsabilidad del sistema sanitario y las administraciones que lo dirigen para con ella. Y esto está fallando estrepitosamente y hay un montón de personas abandonadas a su suerte. Además, esto cada vez es más invisible. Y la necesidad de ser atendido cuando uno está enfermo es un básico de la atención en salud. Entonces, son necesarias modificaciones legislativas desde esta casa, sin plazos mínimos, sin requisitos burocráticos inabordables, que están promoviendo, como les digo, gravísimas injusticias. Paso a presentar, no me voy a extender aquí, sobre los efectos sobre la población, porque el mercado tiene mucha capacidad de influencia directa sobre la opinión pública. No olvidemos además que el beneficio se produce igual cuando los recursos son utilizados
de forma útil que cuando son empleados en cuestiones que no son necesarias o incluso iatrogénicas. Eso genera todos los efectos que he puesto en el cuadrado del lado izquierdo, y es absolutamente necesario para contrarrestar estos efectos que van en contra de las necesidades de la población una atención primaria fuerte y un vínculo fuerte con los profesionales que trabajamos en ella. Bien. Y quiero tomar unos minutos sobre los efectos sociológicos de estas lógicas, de este tiempo que nos ha tocado vivir sobre los profesionales. He puesto en la izquierda lo que nos encontramos en el recuadro de la izquierda y en la derecha los valores que están en juego, que a menudo quedan relegados, y los conflictos de valor que esto nos supone a los profesionales. Hay una tendencia a descuidar los valores humanistas que pueden llegar a perderse en el fragor del trabajo diario. A menudo los profesionales sentimos el conflicto de no estar haciendo bien las cosas que pensamos que estamos allí para hacerlas, porque nos vemos cargados con otro montón de tareas que se nos plantean como inevitables. Y es ahí precisamente, y esto es una cosa interesante que decían Laval y Dardot cuando hablan de la influencia de estas lógicas en la gestión de las situaciones de sobrecarga y cuando el tiempo es escaso, porque es ahí cuando se ponen en cuestión en la práctica los valores profesionales. Nadie va a venir a decirnos en la teoría que no hagamos esto o aquello, pero en las situaciones de sobrecarga, cuando el tiempo es escaso, es donde uno elige una cosa: atiendo esto, no atiendo, escucho, no escucho, y ahí es donde se juega la orientación comunitaria. Por eso hay mucho que hacer en formación, pero hay mucho que hacer en un trabajo profundo, y estamos lejos, hay unas fuerzas que van en la otra dirección, y me parece importante que cuando pensemos las estrategias no demos soluciones demasiado genéricas, porque si en 40 años de saber que lo comunitario es importante hemos avanzado tan poco, poderosas fuerzas hay. Y esto no lo digo para deprimirnos, ni muchísimo menos, sino para saber que hay aspectos que suelen quedar relegados y que deben formar parte del trabajo que hagamos, aspectos como los aspectos biográficos, la narrativa, el cuidado del vínculo humano con nuestras personas que atendemos, y por supuesto la atención al modo de vida y a los factores sociales, donde si no la atención a las desigualdades, y acercarnos en lo posible a mitigarlas trabajando por la equidad. Cuando sabemos que existe la ley de cuidados inversos, que dice que los recursos sanitarios suelen gastarse menos con las personas que más lo necesitan. Entonces es ahí, en ese fragor del trabajo diario, donde se juega la orientación comunitaria. Y me parece importante señalar estos aspectos de la derecha para que no queden relegados, porque es esto, como les digo, lo que guía, a mi juicio, la orientación comunitaria. Hay aquí una frase de Tudor Hart, remarcando esto que les decimos, de que los aspectos sociales no pueden ser dejados de lado. Pero por otra parte, si nuestra mirada se centra en la enfermedad y en los síntomas y no percibimos malestares que la gente sufre pero no analiza ni cuestiona porque los considera normales y se generan por el modo de vida, por las difíciles condiciones de conciliación de la vida laboral y personal, por las situaciones laborales, por los cuidados durante largo tiempo en la vida de la gente, esto que acabamos diciendo, en fin, es lo que hay. Todos estos malestares entran en nuestras consultas y no son enfermedades, por supuesto, pero allí, como son malestares y se sufren, muchas veces se cronifican y hay tendencia a psiquiatrizarlos o medicalizarlos. Entonces, estos malestares, que ya les digo son súper, frecuentes, requieren otro tipo de abordajes, y ese es el lugar de la intervención comunitaria de los grupos y el trabajo en la comunidad. Traigo aquí, solo por mostrarlos, los tres niveles que Rafa suele
presentarnos para cuando hablamos de la de la salud comunitaria. Podemos trabajar en 3 ámbitos: la asistencia, trabajos grupales y la acción comunitaria. Esto lo podemos cruzar con lo que yo les ponía antes de orientación individual y comunitaria, y quisiéramos que todas nuestras acciones estuvieran en los 3 ámbitos y por arriba de la línea horizontal, para representar con ello que tuvieran una orientación no individual sino comunitaria, con ese gradiente, esa tensión que tirará para abajo y nosotros tenemos que hacer que vaya para arriba. Entonces, únicamente, ¿me quedarán 5 minutos? Sí. Únicamente quisiera decir ahora una palabra de cada uno de estos ámbitos, por supuesto y por favor sin ninguna pretensión de ninguna exhaustividad. Yo les hablo desde lo que soy y desde lo que he aprendido, y desde ahí, bueno, cuando estaba preparando el que traer aquí, en AMF, una revista nuestra de los médicos de familia, había un artículo que me impactó el título sobre todo: ¿etiquetamos o atendemos el malestar psíquico? Porque claro, todos los malestares sociales son portados por una persona, por un sujeto humano, y entran en la consulta. Entonces, más bien tendemos, la propia expresión del título que el compañero da a su artículo, es que es más fácil etiquetar que verdaderamente atender. Este compañero, al final de su artículo, bueno, no los voy a contar, además hay un montón de otros abordajes que son posibles. Esta persona propone 12 ideas, 12 recursos para orientar la práctica a la atención verdadera del malestar emocional, pero yo lo pongo aquí más bien para ver que estamos bastante lejos, que hay mucho que profundizar en esta dirección, y hay mucho y muy bueno en todas nuestras disciplinas de llevar la orientación biopsicosocial al ámbito asistencial, pero nos hace falta un esfuerzo de que se generalicen y se profundicen para que puedan ser elegidos e incluso en condiciones adversas como las que estamos viviendo ahora. Y decir 2 palabras sobre el ámbito grupal y el ámbito comunitario. Con respecto al ámbito grupal, la importancia de comprender el fenómeno grupal no solo como un dispositivo muy útil en la intervención, sino como un espacio donde se construye lo humano. Los seres humanos nos hacemos en grupo y por lo tanto podemos ser modificados y beneficiados por la acción grupal. Por eso decía Enrique Pichon-Rivière que el grupo era el lugar diagnóstico y operativo por excelencia, lugar de génesis y neogénesis, decía con esos términos un poco ya que no se escuchan tanto. Entonces, es importante tener esto presente en las intervenciones formativas que son absolutamente necesarias, y importa ir enriqueciendo la comprensión de estos fenómenos y los métodos que puedan mejorar su capacidad de cambio y transformación. Y con respecto al ámbito comunitario, la participación en procesos comunitarios, dejar de estar tan de espaldas a lo que sucede en el barrio y en la comunidad para la que trabajamos. Les he puesto la foto porque si tienen ustedes oportunidad de capturar el vídeo de este encuentro entre Marco Marchioni y Joan Subirats en Gijón en 2017, desde luego no tiene desperdicio. Ellos hablan de cómo cuando los profesionales o los académicos piensan en lo comunitario y se plantean los problemas de la gente, es muy fácil que los vean de forma parcelada y que, por lo tanto, se necesita la proximidad y el territorio para ver como problemas complejos y no darles soluciones simples, porque los problemas complejos necesitan soluciones complejas y eso solo es posible desde la proximidad. Por otra parte, en el territorio es donde se plasman las desigualdades sociales en salud. No podrá hacerse nunca esto desde lejos, el tratar de intervenir, el tratar de corregir. También ellos hablaban del sentido de lo público, que no se limita
a los servicios públicos, sino al sentido de lo público como bien común que perseguimos para lograr la salud, que son necesarios de establecer procesos más que proyectos cerrados y que permitan el establecimiento de nuevas relaciones y nuevos cauces, porque los dispositivos de atención, incluso aunque sean buenos y estén bien dotados, trabajamos unos de espaldas a los otros. Y me quedaría, hablando de este ámbito, con la frase de Marchionni: la suma de la intervención individual jamás genera un resultado colectivo, esto es, un resultado comunitario. Así que termino con ello, con esta frase de Cuco que nos señala cómo las acciones en salud no pueden disociarse de las condiciones de vida de las gentes, que cuanto más lúcida sea nuestra mirada sobre esta complejidad, mejores van a ser las respuestas que podamos dar en cualquiera de los ámbitos que nos encontremos, y que esto es un reto de gran magnitud para todos los que pretendemos una salud, una equidad y una dignidad humana. Muchísimas gracias por su atención.